Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablarles de un tema sumamente importante, los principios de la interpretación constitucional. Pero antes de iniciar con este tema, déjenme recordarles que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez. Denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de derecho constitucional, filosofía del derecho, derecho penal, etcétera. Sin más, iniciamos con este interesante tema. Los principios de la interpretación constitucional. Pues bien, para hablar de la interpretación constitucional tenemos que recordar que la actual constitución política de la República de Guatemala, al igual que la mayoría de constituciones iberoamericanas y de la Europa occidental, están inspiradas en el paradigma del naturalismo racional práctico kantiano. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las constituciones políticas tienen un catálogo de derechos humanos en calidad de valores ético-morales, de valores ético-jurídicos. ¿Y esto por qué? Porque para el naturalismo la principal fuente del derecho es la persona humana. El ser humano es un sujeto pleno de derechos, no porque se lo asigne la ley o el Estado, sino que por la sola naturaleza de ser un ser humano sin distinción de raza, sexo, edad, color de piel o nacimiento, por el solo hecho natural de ser un ser humano, es un sujeto pleno de derechos y por lo tanto se autolegisla por medio de su capacidad racional y su facultad racional, se autolegisla, se postula principios para autonormarse, de donde deriva el principio de autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad es aquel principio justnaturalista que establece que el ser humano a través de su facultad racional se postula principios racionales para autolegislar su conducta y esos principios que se postulan para autolegislarse son valores ético-morales dirigidos o manifestados en sus derechos naturales. He dado cuenta entonces que el ser humano tiene autonomía. Repito, la autonomía, repito, la autonomía es aquella o aquel atributo del derecho natural que establece que todo ser humano, sin distinción de raza, sexo, edad, color de piel, lugar de nacimiento, de manera universal, a través de su capacidad racional o facultad racional, puede autolegislarse postulándose principios racionales para autonormar su conducta, de tal cuenta que tiene libertad para decidir. Una vez establecido esto, el propio filósofo Immanuel Kant postulaba que la autonomía de la voluntad es la única fuente de las obligaciones jurídicas. Entonces el ser humano, por medio de su autonomía de la voluntad, se postula principios de autolegislación. Se autolegisla y eso implica su soberanía. El ser humano, por ser autónomo, es soberano. Por ser soberano, tiene libertad, libertad para decidir, de tal cuenta que la autonomía es la fuente de todos sus derechos naturales. Y sus derechos naturales, repito, sus derechos naturales son postulados por medio de los cuales se autonorma, de tal cuenta entonces que los derechos naturales son valores ético-morales. ¿Por qué? Porque son principios de autonormación, de autolegislación conductual. Entonces el ser humano, por ser un fin y no ser cosa, se diferencia de las cosas porque tiene capacidad racional y por su capacidad racional se postula principios para autolegislarse. De tal cuenta entonces que posee autonomía y derivado de su autonomía posee derechos naturales que son íncitos por eso lo hecho natural de ser un ser humano. De tal cuenta que el ser humano es un sujeto pleno de derechos naturales no porque se lo asigne la ley o el Estado, sino por la propia naturaleza de ser un ser humano. En ese sentido, el ser humano es la fuente principal de los derechos humanos. Pero ese conjunto de seres humanos libres, soberanos, generadores de derechos naturales, por ser sociables por naturaleza, deciden en determinado momento hacer un pacto por medio del cual se organizan como comunidad, como sociedad y elevan sus valores ético-morales como valores generales de observancia general y obligatoria y como parámetro de legitimación de todo ordenamiento jurídico, de tal cuenta que los valores ético-morales se convierten en valores ético-jurídicos. Así vemos que los derechos humanos son derechos naturales inherentes a la persona humana que derivan en su naturaleza de ser valores ético-morales como principios de autonomía que tiene cada ser humano y que cuando se consagran como
pacto constitucional se convierten en valores éticos jurídicos. Así vemos que los derechos humanos, como derechos naturales, como valores éticos morales, llegan a ser valores éticos jurídicos cuando se pacta, cuando se suscribe el pacto social, es decir, la cohesión política de la república, y se eleva a esos derechos naturales como valores superiores que deben servir de parámetro de legitimidad de todo el ordenamiento jurídico del país y se convierten en la fuente jerárquica superior, máxima y principal y soberana de todo el derecho en el Estado. Así vemos entonces que las constituciones de naturalistas contienen a los derechos humanos como valores superiores, como fuente jurídica superior, soberana y primaria de todo el derecho, y por lo tanto hay una conexión entre derecho y moral, porque esos derechos naturales, además de ser valores jurídicos de observancia general, son valores ético-morales por emerger del propio ser humano, de sus postulados de la razón práctica. ¿Y por qué razón práctica? Porque se postula como principios para autonormar su conducta. De tal cuenta entonces que esos valores ético-morales deben servir de parámetro de legitimación de todo el ordenamiento jurídico del país. Así vemos que todas las normas jurídicas deben estar totalmente bañadas del contenido moral de los derechos humanos. Hay una moralización de todas las normas del ordenamiento jurídico, hay una constitucionalización y una omnipresencia de todos los derechos humanos en todo el sistema jurídico del Estado. De tal cuenta que todas las normas jurídicas se convierten en normas con contenido moral, normas con contenido moral, de tal cuenta que antes de ser aplicadas las normas jurídicas, debe examinarse si su contenido es acorde al contenido moral de los derechos humanos en calidad de valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado. De tal cuenta entonces que todos los jueces del país se convierten en jueces constitucionales que deben juzgar, calificar y examinar si las normas del ordenamiento jurídico son acordes o no al contenido moral de los derechos humanos fundamentales en calidad de valores superiores del Estado. De tal cuenta que los derechos humanos como valores éticos jurídicos se convierten en parámetros de justificación ética de todas las normas jurídicas del país. Así las cosas, vemos que la interpretación constitucional consiste en averiguar la respuesta correcta de cada norma jurídica en relación a su adecuación al contenido moral de los derechos humanos naturales en calidad de valores jurídicos superiores del Estado. Repito, la interpretación constitucional es aquella actividad por medio de la cual se busca la respuesta correcta en el sentido interpretativo de la norma jurídica a fin de adecuar el sentido a el contenido moral de los derechos humanos naturales en calidad de valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado. Así vemos que, una vez establecida que la interpretación constitucional es aquella actividad por medio de la cual se busca que el sentido de las normas jurídicas sea la respuesta correcta, es decir, la adecuación idónea y óptima al contenido moral de los derechos humanos naturales en calidad de valores jurídicos superiores del ordenamiento jurídico del Estado. Una vez establecido que esa es la interpretación constitucional, ahora vamos a ver los principios de interpretación constitucional. Y los principios de interpretación constitucional son los siguientes: los test argumentales. Los test de argumentación constitucional, porque la interpretación constitucional utiliza el método argumental y el método argumental, el método de la argumentación constitucional es aquella actividad que consiste en dar las razones, las motivaciones y las justificaciones necesarias para convencer de que las normas jurídicas y su contenido interpretativo son justas o se adecuan de manera óptima a los derechos humanos naturales en calidad de valores jurídicos superiores del Estado. De tal cuenta entonces que al utilizar la argumentación constitucional como método de interpretación constitucional, vemos los test argumentales. El discurso argumental, así las cosas, el discurso argumental como método de interpretación constitucional se conforma de los siguientes test argumentales: el test de progresividad, el test de no restricción, o bien dicho, repito, la argumentación constitucional, o más bien dicho, el discurso argumental como método de interpretación constitucional se construye a través de los siguientes tests argumentales: el test de progresividad, el test de expansibilidad,
el test de no regresividad o no retroceso social, el test de restricción de derechos, el test de igualdad y no discriminación, el test de razonabilidad, el test de proporcionalidad, el test de ponderación y el test de núcleo o contenido esencial. Estos son los test argumentales que conforman la construcción del discurso argumental como método de interpretación constitucional. El test de progresividad establece que los derechos humanos son un parámetro mínimo de protección de la persona humana. Esto es muy importante. Entonces, repito, el discurso argumental, repito, el discurso argumental como método de interpretación constitucional se construye por medio de los siguientes tests argumentales. El test de progresividad, el test de no regresividad o no retroceso social, el test de restricción de derechos, el test de igualdad y no discriminación, el test de proporcionalidad, el test de máxima protección o pro homine o pro persona, el test de razonabilidad, el test de ponderación y el test de núcleo contenido esencial. Estos son los test argumentales que conforman la construcción del discurso argumental como método de interpretación constitucional. Ahora miremos cada uno de estos tests. El test de restricción de derechos establece que un derecho humano es postulado como un objetivo público, como un objetivo de utilidad social o nacional. Por ejemplo, cuando se quieren construir carreteras y se necesita de que estas carreteras por utilidad social y pública y para procurar en el bien común, procurar la seguridad vial, la infraestructura vial, la seguridad vial como derecho humano, como objetivo público, se debe requerir de ciertas propiedades, entonces tiene que restringir la propiedad privada de ciertas personas en procura de poder construir un sistema vial que realice el bien común, que realice beneficios a nivel nacional en procura de una reactivación económica, en procura de la libertad de mercado como derechos que se convierten en un objetivo público y que implican la restricción de otros derechos en procura de un derecho humano que se convierte en objetivo general. Luego tenemos el test de igualdad y no discriminación. En el test de igualdad y no discriminación encontramos que lo que sucede es que hay dos derechos humanos en pugna y uno se convierte en finalidad, no objetivo público, sino una finalidad general. Y el otro derecho humano tiene que restringirse derivado de la finalidad general del otro. Por ejemplo, en una emergencia sanitaria, en una epidemia, por ejemplo, puede restringirse el acceso a gimnasios o lugares públicos si no se cuentan con las medidas de higiene correspondientes. En este momento se está restringiendo ciertos derechos respecto a otro derecho humano a la salud porque se convierte en una finalidad general. Luego tenemos el test de progresividad. En este caso, el derecho humano es un mínimo de protección y por lo tanto, este derecho humano tiene que ir progresando con medidas estatales, es decir, se aplica sobre todo en los derechos sociales, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, y en este caso, en el derecho a la salud, en el derecho a la educación, tiene que irse procurando que vaya el Estado implementando todas las medidas y las políticas públicas necesarias para que el derecho humano llegue a los alcances que no implicó en su texto escrito. Luego el test de no regresión o no retroceso social, el test de no regresión o no retroceso social es cuando se han obtenido ciertos beneficios que en este caso, derivado de esos beneficios, ya no puede regresarse, retrotraerse, ya no pueden regresar al tiempo, por ejemplo, con los adultos mayores que le han dado ciertos beneficios económicos para utilizar el transporte público, preferencia en la atención a los servicios públicos, no puede regresarse a no obtener esos beneficios. Luego tenemos el test de ponderación y proporcionalidad. En este caso entran dos derechos humanos de la misma categoría en pugna. En este caso, dos derechos humanos en pugna, por ejemplo, el sindicado frente a la víctima, el derecho del contradictorio, de la inmediación, de la declaración libre del sindicado frente a la no revictimización, frente
al principio de interés superior de la víctima o principio de interés superior del niño, en caso de que la víctima sea niño, en este caso entra en colisión, y debe hacerse una ponderación a fin de minimizar o optimizar las capas periféricas de un derecho respecto a la disminución de las capas periféricas de otro, lo que nos lleva a otro test, que es el test del núcleo contenido esencial. En el test del núcleo contenido esencial, lo que vemos es que los derechos humanos tienen un núcleo esencial que no puede tocarse, como la libertad. Es el núcleo esencial, pero tiene capas periféricas como la libertad de locomoción, libertad de comunicación, etcétera. Y entonces, efectivamente, en la ponderación podrá disminuirse las capas periféricas a fin de proteger optimizar el otro derecho humano, pero nunca llegar a tocar el núcleo contenido esencial. En este caso, por ejemplo, el sindicado frente a la víctima, se podrá limitar la locomoción, la comunicación a través de medidas inductivas, de la manera de limitar lo más posible las capas periféricas sin tocar el núcleo contenido esencial, a fin de optimizar la protección de la víctima, su no revictimización y otros derechos como el principio de interés sobre la víctima cuando entran en colisión. Ahí vemos el test de ponderación relacionado con el test del núcleo contenido esencial. Estos tests son importantes. Finalmente tenemos el test de expansibilidad, y el test de expansibilidad consiste en que el derecho humano como parámetro mínimo de protección con su núcleo contenido esencial va aumentando sus capas periféricas. Por ejemplo, el derecho a la libertad, que es el núcleo o contenido esencial, va expandiéndose con sus capas periféricas: libertad de locomoción, libertad de culto, libertad de reunión, de manifestación, libertad de profesar una doctrina, de cambiar la doctrina, de cambiar de culto, libertades, capas periféricas que van expandiéndose sobre el núcleo contenido esencial. Ese es el test de expansibilidad. Una vez explicado esto, entonces concluimos que los tests argumentales que conforman la construcción del discurso argumental como método de interpretación constitucional son el test de restricción de derechos, el test de progresividad, el test de no regresión, no retroceso social, el test de expansibilidad, el test de igualdad y no discriminación, el test de razonabilidad, el test de proporcionalidad, el test de ponderación, el test de máxima protección o pro homine o pro persona, y el test de ponderación, y finalmente el test de núcleo contenido esencial. Esos son los test argumentales que conforman el discurso argumental como método de interpretación constitucional. Con esto hemos llegado a la finalización de este video. Si les ha gustado, denle pulgar arriba y suscríbanse a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de derecho constitucional, filosofía de la Constitución, etcétera. Así que fue un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.